Buenas noches, estimados hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a esta transmisión en esta noche de jueves. Estamos en esta hora recapitulando la predicación del jueves pasado, debido a que por un error técnico no se escuchó nada en el audio. Pero hoy pues se ha tomado las precauciones para que todo esté conectado en las diferentes redes sociales. Este día queremos hablar un tema muy importante, un tema muy especial que se titula Los falsos ungidos. Los falsos ungidos, y para ello quiero pedirle me acompañe al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 4 en adelante. La palabra del Señor a su letra dice: respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Que el Señor añada bendición a su palabra, nos hable a nuestro corazón. Espíritu Santo, ministra nuestras vidas. Háblanos, Señor, en esta noche. Trae de tu espíritu, trae de tu presencia, Señor. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Quisiera pedirle que adelante un poco la lectura al versículo 23, en donde dice también de la siguiente manera: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amados hermanos, tenemos que comprender en esta noche que estamos en tiempos peligrosos. Peligrosos porque en la medida que la venida de nuestro Señor Jesucristo esté a las puertas, una de las señales que Él habló es que se levantarían falsos cristos. La palabra Cristo viene del griego Christos y significa ungido, escogido. Es lo mismo que la palabra Mashiach en hebreo o Mesías en español. Quiere decir ungido, escogido, elegido para una misión. El Señor habló en el capítulo 24, versículo 4 y versículo 23 y 24 y dijo que se levantarían falsos cristos. Y por eso menciono en esta noche que estamos en tiempos peligrosos. Peligrosos porque conforme la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca, aparecen personas autodenominándose la última revelación divina, el último profeta de los últimos tiempos, la última persona que ha recibido la última revelación. Y el Señor desde hace mucho tiempo nos venía advirtiendo que se levantarían falsos cristos. Si usted va a Marcos capítulo 13, versículo 5, Jesús hablando del mismo tema, pero desde la óptica de Marcos, dice, Jesús respondiendo les dijo, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esto es lo que pasa hoy en día, mis hermanos. Y ya la iglesia evangélica no somos la excepción a este tópico. Cada día, cada año, se levanta una nueva persona autoproclamándose el último ungido por Dios, el último iluminado, al que se le apareció un ángel y le dio la última revelación. Ya no estamos hablando de aquellos falsos cristos, aquellos falsos ungidos que fundaron fundaron sectas, no falsas sectas, porque no existe las falsas sectas. Una secta es falsa en sí misma, es una pseudo creencia. Y estas personas ya no podemos decir que son como aquellos Charles Russell, Joseph Smith, Charles Russell que profetizó varias veces que la venida de Cristo sería en 1914, después en 1918, y cada una de estas cosas no se cumplieron. Después aparece Joseph Smith diciendo que a él se le había aparecido el ángel Gabriel y que a él se le habían dado unas tablas de oro porque Jesús había andado aquí en América predicándole a los nativos de la parte norte del continente americano.
Hoy estamos en tiempos aún más peligrosos porque de la misma iglesia cristiana evangélica surgen nuevos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, ungidos, y cada uno se autoproclama y se autodenomina tener la última revelación enviada por Dios desde los cielos. O peor aún, se autodenominan la reencarnación de Pablo, la reencarnación de Moisés, la reencarnación de Elías, y se autoproclaman personajes del Antiguo o Nuevo Testamento que han venido a dar las últimas eventos del porvenir, y que por tal razón hay que creerles. Hermanos, tenemos que tener un gran cuidado. Hoy sobra quien sale en las redes sociales proclamando que tiene la revelación enviada por Dios y que él o ella ha sido elegido y ha sido encaminado por Dios o ha sido llamado por Dios para ser el gran profeta, el gran apóstol de los últimos tiempos. Y nombres sobraría mencionárselos, unos ya conocidos, otros nuevos que están surgiendo. Hace poco estaba viendo en una publicación de redes sociales de un pastor, no lo conozco, no sé su nombre, no sé ni de dónde es, pero menciona que él se autoproclama el Moisés que ha venido nuevamente. Hermanos, esto es peligroso. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había advertido y había dicho que se levantarían falsos ungidos, falsos escogidos. Y es que sucede, hermanos, que estos falsos ungidos tienen estas cualidades. Manifiestan que solo ellos tienen la verdad. Todo el que se ha levantado proclamándose el último ungido, el último profeta, el que tiene la última revelación, todos, hermanos, absolutamente todos, suelen decir que tienen la verdad absoluta. Suelen decir que la revelación que ellos han recibido es la única, es la verdadera y es la última. Y que fuera de lo que ellos dicen, todo es mentira. Ahora bien, el énfasis de estos falsos profetas, si usted los analiza con lupa, analiza bien sus palabras, analiza bien sus acciones, analiza bien sus intenciones, el énfasis de ellos es resaltar su verdad, no la verdad de las escrituras, porque las escrituras los ponen en evidencia que son falsos escogidos, autoproclamándose como la última revelación divina. Mis hermanos, tenemos que entender que nosotros en estos tiempos no necesitamos ninguna última revelación. No necesitamos ningún último ungido de los últimos tiempos. El ungido ya vino a la tierra hace más aproximadamente 2025 años. Jesucristo, el Hijo de Dios, puso sus pies en la tierra. Dios se hizo hombre, caminó entre los hombres. Dios estuvo en medio de su pueblo y predicó y anunció el evangelio del reino que había de venir. Pero hoy, cada falso profeta, cada falso apóstol, cada falso ungido, cada falso pastor comienza a decir que no es Jesucristo. Ellos tienen la última revelación. Si tú vas a Salmo 119, 159, Salmo 119, versículo 159, el salmista dice: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Y escucha, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Jesucristo, nuestro Señor, el verdadero ungido, el último ungido y el único ungido que necesitamos para recibir la revelación de Dios. Él dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, orando Jesús por sus apóstoles, por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra es la verdad. Segunda de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esto quiere decir maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La escritura no solo es inspirada por Dios, sino que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hermanos míos, discúlpeme si usted cree
en ungidos, si usted anda siguiendo hombres, si usted tiene la costumbre de poner su mirada en personas, y aquí está el último profeta, y si el profeta no ora por mí, entonces Dios no me habla, o aquí está el apóstol, y si el apóstol no lo dice, yo no lo creo, o allá está mi pastor, y si mi pastor no lo dice, yo no lo creo. Hermanos, los pastores, porque no todos los pastores son falsos, hay pastores de Dios, hay pastores que predican la sana doctrina basada en las escrituras que son inspiradas por Dios, y estas son las que son útiles para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Discúlpeme, hermano, pero nosotros no necesitamos de ningún ungido. No necesitamos de un último profeta. No necesitamos de una última revelación. Ya tenemos la revelación completa en su palabra, la Biblia. Aquí está la revelación y la profecía más segura, dice el libro de Pedro. No necesitamos que alguien aparezca diciendo yo traigo el último mensaje o yo soy la última esperanza, el enviado por Dios. Jesucristo es el enviado por Dios y Él dejó su palabra, la Biblia. No necesitamos de nada ni de nadie, excepto aquellas personas que prediquen la palabra de Dios, enseñen la palabra de Dios correctamente interpretada y con una sana y correcta doctrina. Estos falsos ungidos, sí, suelen aparecer con Biblia también. Suelen decir Dios le bendiga, suelen decir escuche la voz de Dios, hermano, y comienzan a manipular sus palabras. Escúcheme, estos falsos ungidos no resaltan que la palabra de Dios es la verdad. Ellos resaltan que su palabra es la verdad. Y toman fragmentos de la palabra de Dios para poder sacarlos de contexto y comenzar a utilizarlos para decir que ese versículo, ese pasaje, o se refiere a sus enseñanzas o se refiere a ellos como personas. Le digo, faltaría la noche para listarle cuántos nombres. Había uno allá en Miami que se solía decir que él era Jesucristo, ya se murió, ya ha de estar en condenación, porque lo más seguro es que era un hombre que no creía en el verdadero Jesús. Cuando usted mira que se investiga la vida de estos falsos ungidos, sus vidas son promiscuas, desordenadas, son alcohólicos, son borrachos, abusan de menores, son personas que estafan a las personas, se aprovechan de la fe y comienzan a hacerse millonarios a costa de la fe de la gente, y porque la gente no tiene conocimiento de la palabra de Dios y no estudia la palabra de Dios, le cree a todas estas personas mentirosas que se autoproclaman tener la verdad o que ellos son la verdad. ¿Por qué? Porque estos manifiestan su verdad, no la verdad de la palabra de Dios. Aparte, otra cualidad que tienen es que usan el temor y la manipulación. Siempre estos falsos ungidos hacen uso de sus palabras, manipulan la escritura, sacan versículos de contexto, tergiversan enseñanza, agarran la Biblia y la aplican erróneamente, la interpretan mal para que puedan persuadir a la gente. Te suelen decir que sus palabras o enseñanzas son infalibles. Infalibles significa que no pueden fallar, que no pueden cometer errores, es que sus palabras son totalmente seguras y que si contradice sus enseñanzas estará bajo juicio divino. Le gusta mucho usar el temor para que la gente no cuestione las falsas enseñanzas que ellos dan. Porque cuando tú enseñas y lees y estudias la palabra de Dios correctamente interpretada, te das cuenta que queda en evidencia muchas de estas falsas enseñanzas. Y peligroso, porque están dentro de la misma iglesia evangélica. Se autoproclaman pastores, profetas, apóstoles y comienzan no solamente a hacer alarde, les gusta el show, les gusta hacer un showman para que la gente los observe, los admire, los considere un super líder y les gusta ser el centro de atención. Pero si tú cuestionas lo que ellos dicen, te dicen que va a venir juicio de Dios sobre tu vida. Y tú sabes que la palabra de Dios en ningún momento enseña eso. La Biblia dice que el juicio de Dios estaba sobre nosotros porque éramos hijos de ira. Pero cuando Jesucristo vino a la cruz del Calvario y murió por nosotros y tú creíste en Él como tu Señor y Salvador, la ira de Dios ya no está sobre ti. Dice el libro de Juan 3:36 que el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre él. Pero estas personas comienzan a decirte que si tú los cuestionas, que si tú sabes un poco de Biblia y comienzas a pedirles que te lo demuestren con la Biblia correctamente interpretada, se molestan.
se molestan porque este tipo de personas lo que les gusta es manipular para su beneficio. Quiero contarte una historia corta acerca de Jim Jones. ¿Quién era Jim Jones? Jim Jones era un hombre que hacía referencia a la cita bíblica de Juan 10:18, interpretándola de forma incorrecta para manipular a sus seguidores. Él citaba y decía lo siguiente, Jim Jones decía lo siguiente: el más grande de los profetas desde tiempos inmemoriales dijo, nadie me arrebata la vida, yo la doy voluntariamente. Escucha lo que le dijo a sus seguidores: si no podemos vivir en paz, entonces muramos en paz. ¿Y quién es este Jim Jones? Muchos de ustedes ya han oído hablar de él, han leído de él. Hablo públicamente porque en internet hay mucha información sobre este pseudo pastor falso ungido, el cual allá por los años 70 fundó una iglesia en el cual decidió trasladarse a la Guyana Francesa, a Sudamérica. Más o menos unas 1000 personas se fueron con él desde Estados Unidos y allá comenzó a vivir una vida un poco como que fuese un clúster, una colonia, un asentamiento, y ahí él predicaba sus verdades y manipulaba a su gente. Era una persona que se había llevado a su hijo sin el consentimiento de su ex esposa, y su esposa mandó a traer a su hijo. Un senador fue y viajó para ver cómo estaba el estado de los ciudadanos norteamericanos, y este Jim Jones, sí, el pastor, el ungido, mató a este senador, lo emboscó en un aeropuerto cuando ya se iba para que él no llevara el reporte de cómo estaban las cosas de mal en ese lugar. Jim Jones, con sus palabras y su manipulación, logró que se hiciera el suicidio colectivo más grande de la historia religiosa en la época actual, utilizando este pasaje de Juan 10:18, queriendo decir que si no los dejaban vivir como ellos querían en libertad, pues tenían que morir. Aproximadamente entre 900 a 1000 o un poco más de personas cometieron suicidio colectivo. Adultos dieron en un frejo de Kool-Aid, a los niños cianuro, hasta que cuando se llegó al lugar donde estaban, encontraron un montón de cadáveres completamente desplazados por todo el derredor de aquel asentamiento. Yo quiero explicarte algo. La frase "mi vida nadie me la quita, yo la doy", es una cita bíblica que se encuentra, como ya lo dije, en el libro de Juan 10:18, donde Jesús afirma que tiene la autoridad para entregar su vida voluntariamente y también para recuperarla, es decir, para resucitar. Esta cita subraya su poder y su disposición de ofrecerse a sí mismo en sacrificio como cordero, como parte del plan de su Padre. En este contexto bíblico, esta afirmación se encuentra en que estas palabras de Jesús las dice como el buen pastor, dando a entender que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Jim Jones lo que hizo fue sacar de contexto este versículo y invitar o provocar o motivar a que 1000 personas aproximadamente cometieran suicidio colectivo. Ahora bien, hay que entender algo. No solamente Jim Jones ha hecho esto. Más adelante existe un hombre llamado David Koresh, siempre en los Estados Unidos de Norteamérica. Estos falsos ungidos, Jim Jones, que es el que te acabo de hablar, este hombre manejó tanto a su congregación que no había nadie quien lo cuestionara. Y asimismo es el caso de David Koresh. David Koresh fue un estadounidense, al igual que Jim Jones. Hablando un poco resumida la historia, David Koresh fue un hombre que nació en Houston, Texas, el 17 de agosto de 1959 y murió el 19 de abril de 1993. Mira lo que dice la información sobre él. Fue un predicador y líder. Era líder de la rama de los Davidianos, una secta religiosa quienes lo consideraban su profeta final. Cambió legalmente su nombre a David Koresh el 15 de mayo de 1990. En 1993 se realizó un asalto por parte de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos estadounidense y el posterior asedio por el FBI. Terminó esta en una tragedia, en un incendio y total destrucción del rancho de los Davidianos, ubicado en las afueras de Waco, en el condado de McLean, en Texas. Koresh, junto a 54 adultos y 21 niños,
fueron encontrados muertos después del incendio. Se suele decir en otras informaciones, mis hermanos, que este David Koresh traficaba con armas. Hermanos, es que nosotros no tenemos que ser ignorantes en la fe. El Señor nos llama a ser mansos, pero a ser estudiosos de las Escrituras, mis hermanos. Muchos de estos falsos profetas, de estos falsos ungidos, miren, manipulan a la gente, tergiversan la Biblia para enseñar verdades que no están escritas en la Biblia, que no están dadas por nuestro Señor Jesucristo. Comienzan a torcer versículos para que sus enseñanzas puedan ser aceptadas por las personas. Y la mayoría de personas, seamos honestos, no leen la Biblia, no estudian la Biblia. Aún los cristianos somos malos lectores de la Biblia. A menos que tú seas pastor o un líder religioso o líder de algo, lees la Biblia, pero por lo contrario la feligresía no lo lee. Y este desconocimiento hace que cualquiera se pare, comience a hablar y la gente diga amén. Yo le digo algo, usted escuche todo, pero cuestione todo y vaya a la Biblia y compruebe con la Biblia. Estos falsos ungidos, ¿qué es lo que buscan? Buscan poder, fama, dinero, placer, cumplir sus deseos de grandeza, satisfacer sus necesidades. En fin, ellos buscan tener amor hacia sí mismos más que a Dios y buscan satisfacer necesidades de otras personas para que esas personas se sientan en deuda con ellos y no los cuestionen. Hermano, yo te invito a que veas un documental si todavía está en Netflix. Vea Netflix o puedes buscarlo, no sé si estará en YouTube. Un documental televisivo que se llama En el nombre de Dios. Menciona hombres que se proclaman Mesías en Corea. Y ahí aparece una lista de nombres, incluso pastores que tú los podías haber visto en el canal cristiano que antes fungía aquí en El Salvador. Y te vas a dar cuenta que todos tienen la misma razón de ser. Todos buscan sexo libre, orgías, mujeres, dinero, alcanzar su deseo de grandeza y poder y sentirse que ellos están en la cúspide de la pirámide. Es que es esto, hermanos. Los falsos ungidos nunca buscan la gloria del Señor, no buscan la salvación de las almas, no buscan que la gente conozca a Cristo. Buscan que la gente los conozca a ellos, los admire a ellos y necesite de ellos. Porque con esto ellos hacen y deshacen a su antojo sin que nadie les cuestione. En México hay una secta muy grande que está aquí también en El Salvador, donde su líder se encuentra detenido por el gobierno de los Estados Unidos por abuso de menores. Porque hay documentales, y por eso hablo abiertamente, donde este señor, que es la segunda o tercera generación desde su abuelo o papá que fundó la iglesia, creo que es el papá el que fundó la iglesia ya por los 1918, 1900 y algo, hacían creerle a las niñas, ¿verdad?, que el ungido tenía necesidades como hombre y por lo tanto tenía su harén. ¿Se puede usted imaginar a un líder religioso en el nombre de Dios abusando de menores? Eso no es un líder, ni es un ungido de Dios. Ese es un miserable que merece estar en prisión y que merece que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Por una razón, porque utilizan el nombre de Dios para cometer sus fechorías. Personas con el entendimiento entenebrecido, con la mente cegada, completamente queriendo construir su propio reino para su beneficio. El verdadero hombre de Dios dirige las ovejas hacia Cristo. Lleva las ovejas hacia Jesús, que vean al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores, a Cristo Jesús. La atención no tiene que estar puesta en nosotros. Nosotros somos humanos como tú, pecadores como tú, necesitados de Cristo como tú. Al único que en la oveja, el feligrés, debe de poner su mirada, su confianza, su fe y su amor y seguirle incondicionalmente es a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, y creer a su palabra, la Biblia, hermano. Yo te invito a que no seas una persona que solo agache su cabeza y diga amén. Lee tu Biblia, lee tu Biblia. Tu Biblia es más que el profeta, tu Biblia es más que el apóstol, tu Biblia es más que el pastor, tu Biblia es más que el ungido. Cada vez que tú escuches un mensaje, ve a tu Biblia. Estúdiala, indágala.
Los falsos ungidos encuentran la felicidad en un pueblo que desconoce la palabra de Dios, porque puede decirles lo que sea y el pueblo dirá amén. Todos estos falsos ungidos, David Koresh, Jim Jones, este hombre que yo te hablo del país de México, personas que han abusado de su poder, se hacen millonarios a costa de la fe de la gente, abusan de niñas, de señoritas, hacen y deshacen, llegan a autoproclamarse ungidos especiales, ya no son hombres, son casi dioses, y creo que en el fondo ellos creen que son Dios. Lo que pasa es que no se dan el valor de decírselo, y hay otros que sí, abiertamente. No le digo que en Miami existió uno que decía que él era Jesucristo, Jesucristo hombre, y el tipo ya se murió. Jesucristo venció la muerte, Jesucristo el verdadero, venció con poder, resucitó el tercer día. No es ningún estafador que anda autoproclamándose, y ahora su esposa se hace llamar Cristo y se pone su nombre. Saludan así, esta es una seña masónica. Son falsos ungidos, autoproclamándose que tienen o que son la verdad, falsos mesías. Hermano, si tú vas a la Escritura, vas a encontrar que el apóstol Pablo también habló de estos hombres, de estos farsantes. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:1 dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Mis hermanos, mucho cuidado, porque este tipo de personas existen hoy en día. Aquí en nuestro país, El Salvador, gran congreso mundial, gran congreso con el profeta, con el último profeta, con el último apóstol, con la última revelación, el varón que ha recibido, que un ángel del cielo bajó a él en la madrugada y le reveló los últimos tiempos. Hermano mío, discúlpame. Yo te felicito si tú sirves al Señor en lo que Él te ha llamado, si eres pastor, maestro y todo lo que quieras. Pero tú no te puedes autodenominar que eres la última revelación o que traes el último mensaje. Nosotros ya recibimos el último mensaje. Se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios. Y ahí comienzan a hablar un montón de torpezas y a decir que la gente los critica. Lo que pasa es que tú eres un farsante. Tú amas el dinero, haces eventos para cobrar, haces eventos para lucrarte. Comienzas a vender la fe, a vender milagros, a vender profecías. Jesucristo nunca le puso precio a su ministerio. Al contrario, Él vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Hermano mío, tenemos que abrir nuestros ojos, tenemos que despertar. Solamente Jesús es la verdad. Solo su palabra, la Biblia, tiene la verdad. Por eso los cristianos debemos de leer nuestra Biblia, estudiarla, escudriñarla. Porque se han levantado falsos cristos, falsos ungidos, no solo en las religiones falsas, también dentro de la iglesia evangélica hay falsos ungidos. Les gusta hacer la gran campaña, la gran pompa. En las fotos el nombre de Jesús es así, pero la foto de ellos es así.
Lo que van a hablar de Jesús es así, pero el show de ellos es así, para que la gente los alabe, los adule, para que la gente comience a decir, qué hombre más ungido, qué bárbaro, qué tipo con poder, y la gente comience a admirar al hombre y no a Dios. Si Dios te ha dado un talento, ese talento tú lo debes de usar para que la gente mire a Cristo, vuelva su mirada a Jesús, no hacia ti. Tú no los puedes salvar. Tú vas a llevarlos a condenación eterna, porque tú no salvas a nadie. Escúchame bien, como quiera que te llames, de la iglesia que seas, de la religión que seas, deja de autodenominarte ungido con la última revelación. Cristo es el ungido. Su palabra es la única revelación que nosotros necesitamos. Tú lo que debes de hacer es predicar la palabra de Cristo y habla de Cristo y lleva a la gente hacia Cristo, no hacia ti, a menos que tu fin sea lucrarte, favorecerte, sacar provecho para ti de la gente. Pero tarde o temprano caerás, porque la mentira siempre cae. Aburridos estamos de ver y de escuchar nombres. Gente que porque Dios le dio un don comienzan a vender la idea que ellos son los ungidos. Tú no eres ningún ungido. Sí, escogido por Dios para salvación, para predicar, como he sido escogido yo para predicar, pero yo no quiero que la gente me mire a mí. Yo quiero que la gente vea a Cristo Jesús, al que está sentado en el trono, al único que salva, al que murió en la cruz del Calvario. A Él deben de ver, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Pero estos falsos ungidos buscan que los vean a ellos, que los admiren a ellos. Que la gente crea que ellos son súper especiales. Mis amados hermanos, esta noche tenemos que abrir nuestros ojos. Y quiero ser muy franco contigo. Si tú te encuentras en un lugar en donde el líder es el centro de atención y veneración, en donde sus palabras son el centro de enseñanza y no la Biblia correctamente interpretada y aplicada, en donde si tú argumentas con conocimiento bíblico amparada en la correcta interpretación de las escrituras y te dicen que estarás bajo juicio divino, que Dios te va a castigar, que te va a caer una maldición por contradecir al líder, amigo, hermano, que nos miras en esta hora o verás posteriormente este mensaje, son señales que estás con un falso líder. Son señales que te encuentras en una secta. Por lo tanto, hermano, corre de ese lugar, salga de ese lugar y vaya a un lugar en donde la Biblia sea la máxima autoridad de fe, enseñanza y conducta. En donde la Biblia sea correctamente interpretada y aplicada. En donde el líder no sea el centro, sino que Cristo y su palabra sean el centro. Donde Dios sea el centro. Mis hermanos, estamos atestados de falsos ungidos. Siempre ha existido uno que se autoproclame Jesús. Tú ves historias en Rusia, en la India, en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica, en Centroamérica. Estamos atestados de gente que se autoproclama. Y cuando tú les preguntas, ¿cómo fue que Dios los envistió? No, nadie sabe. A mí se me apareció un ángel. Yo solito estaba. Yo doy fe de lo que yo digo de mí mismo. Y comienzan a hablar, y sabes qué es lo más tremendo, que cuando tú los analizas cómo predican, hablan solamente cosas incoherentes, porque no aplican la palabra de Dios correctamente interpretada y comienzan a enseñar tonterías. Y comienzan a hablar tonterías. Y porque tienen un don, hablan en lengua, sanan a la gente. Son dones que Dios ha dado, hermano. Pero no son de nosotros. Y esos dones no fueron dados para que nos miren a nosotros. Esos dones fueron dados para ponerlo al servicio de la iglesia, para que la iglesia mire a Cristo el Señor, no a la persona. Comienzan a hablar en lenguas, comienzan a sanar y a hacer un montón de cosas. Yo no tengo nada en contra de los dones del Espíritu Santo, pero es peligroso cuando una persona comienza a hacer esto para que la gente diga, oh, qué ungido, oh, qué varón más ungido, qué varona. ¡Qué mujer! Esta mujer sí es usada por Dios. Dios guarde que vayamos a decir en contra de algo de la sierva de Dios. Escúchame, querida feligresía. Escúchame, querido cristiano.
Dice la Biblia que a Dios debe ser tu temor y a Él sea vuestro temblor. A Él. Sí, respeta a tu líder, como se suele hacer con un jefe, como se suele hacer con alguien que está en jerarquía, pero no lo veneres, ni mucho menos lo adores, ni mucho menos le rindas pleitesía, como que fuese una especie de Mesías. Sea amable, sea atento, ok, colabórale, muy bien, perfecto, pero mucho cuidado con aquellas frases: este es el ungido del Señor, este es el varón que tiene la última revelación, esta mujer, esta profeta es la última profeta. Hermano mío, ese lugar solo le corresponde a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si esto se practica donde tú te reúnes, perdóname, yo no voy a dar con tanta vuelta en decirte que te encuentras en una secta, donde el líder es el centro de atención, donde la palabra del líder es infalible, donde el líder es admirado, donde el líder es lo máximo. Esa es una secta. ¿Y qué es una secta? Es un grupo religioso que se aparta de la doctrina que se considera ortodoxa. Es una comunidad cerrada de carácter espiritual, guiada por un líder que ejerce un poder carismático sobre sus adeptos. Esto es lo que pasó con David Koresh y lo que pasó con Jim Jones. Llegaron a tener tanto dominio y poder sobre la gente que llegaron a provocar estas muertes innecesarias. Si esta gente hubiese puesto su mirada en Jesús, en algún momento hubieran identificado a estos falsos ungidos, David Koresh y Jim Jones y muchos más, que si yo te los menciono, tú los conoces. Ahí salen en las redes sociales hablando que van a abrir portales por 20 minutos. Que el Señor le ha dicho, el Señor me ha dicho, voy a abrir un portal por 20 minutos para empresarios, para millonarios. ¿En dónde está escrito eso en la palabra de Dios? Sí, pero tienes que dar una siembra, tienes que poner tanto de dinero. Escúchame, tú eres un estafador. La palabra de Dios y el evangelio es gratis, se da por gracia. Lo único que se permite, según las ordenanzas, es que, como está escrito y respaldado por la Biblia, que se puedan recoger ofrendas, que se pueda hacer, llámele usted una colecta, ofrenda, como lo quiera llamar, el tributo que se le da a Dios. La Escritura lo menciona, pero ¿sabes qué te hablan estos estafadores? Te hablan de pactos, de promesas, de primicias, de siembras. Y yo te voy a decir algo, yo entiendo que es por la fe, pero muchas de estas personas se aprovechan de eso para sacarle dinero a la gente. Y yo no estoy diciendo que tú no tengas la fe para hacerlo. El problema es que tú ves este tipo de personas, tú les ves sus estilos de vida. Oh, olvídate, hermano. Viven como que fueran actores de Hollywood, como millonarios. Y no es que esté mal que un hombre de Dios viva bien, siempre y cuando sea ganado de forma honesta, no manipulando a la gente, no sugestionando a la gente. Te hacen creer que son poderosos, te hacen creer que como ellos no hay otro, para que haya una obediencia total, una sumisión total. Los escuchas decir, chao. Te tiran el saco, te hacen esto, te hacen lo otro. Y yo te digo, ¿necesita el Espíritu Santo de todas esas cosas para probar su poder? ¿Necesita el Señor hacer ese tipo, tirar mi Biblia al suelo para que el que pase al frente le agarre corriente y caiga al suelo para demostrar que yo tengo poder? Ni Jesucristo mismo, hermano, anduvo haciendo nada de eso. Jesucristo lo que hizo fue predicar, anunciar las buenas nuevas, demostrar con las Escrituras que Él era el Cristo que había de venir. ¿Sabes? Son personas que les gusta que tú tengas en tu mente que son de otro nivel. Y cuando tú les cuestionas y tú tienes conocimiento y te dice, eso no lo vas a entender. No estás capacitado para que te lo explique. ¿Sabes por qué no estás capacitado? Porque no hay explicación. Son personas manipuladoras de la palabra de Dios. Pero ¿sabes? A su tiempo, así como han caído muchos falsos ungidos, han salido expuestos en grandes escándalos o se han muerto, así caerán todos estos que están ahora. Hay una mujer que sale diciendo que el dinero habla y se pone el billete aquí en el cachete y dice el dinero habla. Y aquí cuántos van a ofrendar 500, aquí cuántos 1000, aquí cuántos 3000. Si tú conocieras
la biografía de esta mujer que hace esto. Una mujer manipuladora. Sabes, hermano, yo quiero concluir y decirte algo. No se trata de una persona. No se trata de la veneración a ningún símbolo, a ningún santo, a ningún líder religioso. Se trata de creer al testimonio dado por el Espíritu Santo por medio de su palabra, la Biblia. ¿Quién te llevará a la máxima revelación de Dios? Para que conozcas a Jesucristo, su Hijo. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, te llevará a Dios el Padre, ya que Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida, mis hermanos. Pastor, entonces, ¿usted no cree en las señales? ¿Usted no cree en los milagros? Claro que sí. Creo que el Espíritu Santo obra con poder. Creo que el Espíritu Santo fluye en dones. Creo que el Espíritu Santo es poderoso. Pero no creo, hermano, en las personas que manipulan la fe de la gente, queriendo impresionar para sacar provecho para ellos. El apóstol Pablo dijo, a estos evita. Personas que su interés no es que las almas sean salvas. Su interés es cuánto se recogió esta noche. Cuánto dinero se recogió esta noche. A ver si me alcanza para darme el estilo de vida que yo quiero. Y sabes, hermanos, porque cuando uno obra con un don del Espíritu Santo, no es de uno y ni es uno, es el Espíritu del Señor. Yo te estoy hablando no porque yo sea hábil para hablar, te hablo porque el Espíritu Santo habla a través de sus siervos. Y Él te revela toda verdad. Si tú tienes un don de milagros, utilízalo, ora por los enfermos, sánalos. Pero ¿cuál es la gana de estarles cobrando? Si tú tienes un don para hacer señales, haz las señales que quieras. Manifiesta que Dios está contigo, pero lleva a Jesucristo a las personas, no a ti. Deja de estar pidiendo dinero a cambio de una oración. Deja de estar sacando lucro. Es que si tú trabajas para el Señor, haciendo bien lo que el Señor te encomienda, el Señor te va a proveer y te va a bendecir porque Él te ha llamado. No necesitas manipular a la gente. No necesitas estafar a la gente. No necesitas lucrarte del evangelio. Si tú eres un verdadero siervo de Dios, Dios te va a sostener. Y no solamente eso. Si tú eres un verdadero siervo de Dios, tu deseo va a ser llevar la gente a Jesucristo, porque solo Jesucristo los puede salvar. Tu deseo va a ser que la gente caiga rendida, no a tus pies, sino a los pies del Señor Jesucristo. Abundan este tipo de personas en nuestra Latinoamérica. Se ponen todos los nombres habidos y por haber, los títulos habidos y por haber. Pero ¿cuál es su fin, hermanos? Ganar almas. Traer personas a Jesús. Oh, el fin es que me conozcan a mí, al super pastor mega ungido, ultra, hiper, archi, recontra ungido que recibió la última revelación a las 2 de la mañana en un día jueves. Todo lo que Dios te hable en secreto, enséñalo en público, pero a través de su palabra, hermano. Comprobado con su palabra. Confirmado a través de su palabra. Todas esas revelaciones y palabras, si tú te fijas, todo este tipo de personas, cada vez que van a hablar su propio evangelio, ni utilizan la Biblia o forzan versículos para decir que quiere decir, ese pasaje está diciendo lo que yo estoy diciendo, y no es cierto. Hermano, esta noche yo quiero concluir y quiero decirte algo. Deja de poner tu mirada en los hombres. La Biblia define a los hombres que somos malos por naturaleza. Pon tu mirada en Jesucristo. Jesucristo es quien ha cambiado la vida de muchos. Ha transformado la vida de muchos. Y nos ha dado una nueva naturaleza, pero es a través de su Espíritu Santo, a quien solo a Él sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Porque es Él quien ha hecho esa transformación. Nosotros no hemos sido puestos para atraer a la gente hacia nosotros. Nosotros hemos sido puestos para hablar de Cristo, para que la gente vea a Cristo, reciban a Cristo y por medio de Cristo alcancen salvación y vida eterna. El testimonio del Espíritu Santo los va a llevar a Jesús y Jesús los va a llevar al Padre. Y aquí, mire, el mensaje de la buena nueva de salvación se cumple cuando tú le crees a Jesucristo, que Él vino en carne, murió y resucitó entre los muertos. Mis hermanos, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Abundan los falsos ungidos.
Abundan los que se autoproclaman. Abundan los que dicen que han recibido la última revelación. Abundan, hermano. Tu Biblia, tu Biblia, tu Biblia, tu Biblia es el parámetro para que tú puedas filtrar cualquier cosa que veas, escuches. La Biblia debe de respaldarlo, correctamente interpretada, no forzando los versículos. Es que miren, hermanos, lleguemos a una conclusión. Es que solo Jesucristo salva. Y a la única persona que la gente debe poner su mirada es en Cristo Jesús. Es en el Señor Jesucristo, en nadie más. No hay ningún santo, no hay ningún líder religioso, no hay nadie que te pueda ni santificar, ni perdonar pecados, ni salvarte. El único que tiene el poder de hacer todo esto es nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio. El Espíritu Santo te va a llevar a Jesús y Jesús te va a llevar al Padre Celestial. ¿A quién necesitas tú? Tú no necesitas a ningún pastor, ni a ningún apóstol, ni a ningún profeta. Tú necesitas a Cristo Jesús, a Jesucristo. Y si tú te autodenominas profeta, apóstol, predica a Cristo, deja de estar llevando a la gente hacia ti, a que te miren a ti, a que te admiren a ti, a que te busquen a ti. Llévalos a Cristo Jesús con su palabra, la Biblia. Te denomines pastor, evangelista, lo que te quieras de autodenominar, llévalos a Cristo, porque si tú dices que eres pastor, profeta, apóstol, Cristo te debe de respaldar. Porque si tú lo que andas haciendo es atrayendo gente para ti, Dios a su tiempo te pondrá un alto por ser una persona que dice que Dios la ha llamado y Dios no te ha llamado. Ay de aquel que anda diciendo que Jehová dijo y Jehová no dijo nada, no ha dicho nada. Hermanos míos, es tiempo de poner nuestra mirada en Jesucristo y en su bendita palabra, la Biblia, la palabra de Dios. Hermano, que el Señor te bendiga, que pases una feliz noche, que la paz de Jesucristo se quede contigo y por sobre todas las cosas, recuerda, en la Biblia es donde vas a encontrar la respuesta que tú necesitas. Si tú no sintonizas en esta hora y nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, ábrele tu corazón. La Biblia dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a Jesús, ven a Jesús. Ábrele tu corazón a Jesús. Recibe a Cristo como tu Salvador personal. Ábrele la puerta de tu corazón a Jesucristo, al Hijo de Dios. Recíbele. Él es el único camino. Él es la única verdad y Él es la vida. Solo Jesucristo salva. Solo por medio de Jesús llegas al Padre. Solo por medio de Jesús tienes la verdad. Solo por medio de Jesús tienes la vida eterna. Ábrele tu corazón a Jesús. La salvación no está en ningún líder, en ningún sacerdote, en ningún líder religioso de nada. La salvación solamente se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, a través de su palabra, la Biblia, te va a guiar a toda verdad. Busca al Señor, busca al Señor. Congrégate en un lugar donde se predique sana doctrina, donde sea Jesucristo el centro, donde la palabra de autoridad que se predique sea la palabra de Cristo, la palabra escrita y revelada, la mejor profecía que podemos tener. Cristo Jesús es la verdad. Que el Señor te bendiga y la paz de nuestro Dios se quede contigo. Muchas bendiciones, hermanos. Pasen una feliz noche.